Buenos días, queridos estudiantes de primero medio. Acabamos con la retroalimentación de la cápsula número 4 de Historia, en donde el objetivo era comprender las revoluciones liberales del siglo XIX. La primera pregunta era explicar por qué los procesos revolucionarios son considerados liberales. Eso lo hicimos en la cápsula anterior, pero vamos a volver a retomar. En primer lugar, porque hay una lucha entre conseguir repúblicas y dejar afuera las monarquías absolutas, que son consideradas del antiguo régimen. ¿Ya? En ese sentido, ellos van a buscar generar constituciones escritas, van a pelear por sus derechos, van a pelear por sus libertades, y todas esas van a ser características del liberalismo. Entonces, por eso, estas revoluciones son consideradas liberales, porque el objetivo esencial es acabar con la monarquía absoluta y establecer gobiernos, ya sean repúblicas o monarquías constitucionales, en las cuales existan instrumentos que le den ciertos beneficios a los ciudadanos. Ahora bien, en la pregunta número 2 ustedes debían hacer una línea de tiempo. Hay distintas formas de hacer una línea de tiempo. Yo la hice hacia abajo. 1820 había que demarcarla ojalá con un color distinto, distintivo. 1830, 1848. Y ver que en la de 1820 habían tres procesos importantes: España, Grecia y América. En España estaba el pronunciamiento de Riego, cuyo objetivo era eliminar el absolutismo de Fernando VII, cosa que no se logra en esta revolución. Grecia busca la independencia del Imperio Turco Otomano, que sí lo va a lograr, principalmente por las características nacionalistas de Grecia, en el sentido de que no se sentía parte del Imperio Turco Otomano. Y como una nación que estaba dentro de otro imperio, ellos van a buscar independizarse. Y aparte van a recibir ciertos apoyos porque Rusia quería llegar al Mediterráneo y le servía tener acceso por Grecia, y Austria quería expandir sus territorios. Y en 1820 ya habían culminado prácticamente, o ya se estaban sellando de cierta forma las independencias de carácter nacionalista de las colonias del Imperio Español en América. Y claro, es el caso de la independencia de nuestro querido país, Chile. Luego pasamos a la de 1830, y aquí vamos a tener primero la de Francia, en donde asume el rey Carlos X, quien va a asumir el poder como rey, y todos los avances que había logrado Francia a partir de haber eliminado a Napoleón Bonaparte y todo lo que se había luchado en la Revolución Francesa, se va de cierta forma a perder porque Carlos X va a volver a un sistema absolutista. Entonces, se va a crear una revolución bastante popular, en la cual se va a eliminar el gobierno de los Borbones con Carlos X y se va a establecer a Luis Felipe de Orleans, ¿ya? Que es considerado como un rey revolucionario porque se le llamaba el rey de las barricadas. Y retoma aspectos liberales, crea una constitución y separa a la iglesia del Estado. Por lo tanto, es bastante avanzado lo que vivía Francia en torno a los otros países. Por otro caso, tenemos en este periodo la situación de Bélgica, que es considerada la revolución liberal como modelo, ¿ya? Bélgica y Holanda estaban unidas, sin embargo, y eran regidas por la dinastía Orange. Y habían ciertas problemáticas que hacían sentir a los belgas que eran sometidos por los holandeses. En primer lugar, había una desigualdad, ¿ya? Holanda pesaba políticamente más que Bélgica. Bélgica económicamente estaba desarrollándose industrialmente versus Holanda, que se había dedicado al comercio y a la agricultura. También habían problemas religiosos porque uno eran protestantes y otro eran católicos, y culturales principalmente por el idioma que los diferenciaba. Entonces, Bélgica decide enfrentarse a Holanda, enfrentarse a la dinastía Orange, acabar con esta monarquía, y en 1831 logra independizarse y crear su propia constitución liberal. Por eso, de cierta forma, se considera que es como el modelo tipo de las revoluciones liberales. Como Bélgica se estaba enfrentando,
Polonia aprovechó esa situación para bajar el dominio de Prusia, Austria y principalmente Rusia, que estaban sumergidos en Polonia. Entonces aprovechan la revolución en Bélgica, pero lamentablemente el zar ruso los sofoca la rebelión, genera bastante represión y al final Polonia sigue estando al yugo de otros poderes y muchos polacos van a tener que escapar de ese territorio. Y por último, comienzan estos procesos en Alemania y en Italia, pero estos procesos en Alemania y en Italia son principalmente nacionalistas, porque van a buscar la unificación de sus territorios. Italia eran ciudades-estado independientes como las de la antigua Grecia que estudiamos en séptimo, en las cuales cada una se autogobernaba. Entonces ahora, a partir del nacionalismo, se van a dar cuenta que son una sola Italia y se van a querer unificar. Y ocurre lo mismo con Alemania, ¿ya? Y vamos a pasar a la última revolución de 1848. Ya estamos a mediados prácticamente del siglo XIX. Y aquí van a haber otras causas. ¿Ya? Causas económicas por el avance de la revolución industrial y también por los problemas de las malas cosechas que vivieron en 1845 y en 1846. Entonces, las malas condiciones económicas y la crisis alimentaria va a generar el desarrollo de una revolución. Y ahí en Francia va a afectar a Luis Orleans, porque a pesar de que era un rey liberal, ya se va a aliar con la alta burguesía, pero no así con los proletariados. Y aquí se va a buscar que él termine abdicando a su poder, renunciando, y se va a establecer la Segunda República Francesa. Y dice, la lucha contra el absolutismo se transformó en una lucha interclasista. Eso es esencial, eso es súper liberal, porque en la monarquía absoluta existen los estamentos que son rígidos. ¿Se acuerdan que la profesora les decía, si uno nacía esclavo, moría esclavo, si uno nacía criollo, moría criollo, si uno nacía español, moría español? Bueno, acá ya se está hablando de una lucha interclasial. Y cuando estamos hablando de clases sociales, dijimos que ahí yo sí me puedo mover de una clase a otra. Puedo hoy día haber nacido pobre, pero trabajar, estudiar, enriquecerme y subir a una clase social alta, como a lo mejor puedo nacer en una clase social alta, gastarme el dinero, no hacer nada, vagar y terminar siendo pobre. Entonces, cuando haya una lucha de clases, ya eso es totalmente liberal. Y lamentablemente para los franceses asume Napoleón III, sobrino del antiguo Napoleón Bonaparte, quien eliminó todos los logros alcanzados. Lamentablemente Francia va a seguir así por bastantes años más. Del Imperio Austriaco, Hungría y Chequia van a lograr cierta autonomía, pensando que estos imperios eran bastante pluriétnicos, o sea, tenían muchas nacionalidades dentro de un mismo imperio, y van a lograr una asamblea constituyente. Alemania va a generar una constitución de base censitaria, que vamos a ir viendo más adelante cuáles son estos conceptos de base censitaria. Y en Italia, Nápoles se va a transformar en una monarquía constitucional, los estados pontificios van a echar al Papa y van a establecer la República. En Piamonte van a haber otra monarquía constitucional, pero lamentablemente ni Alemania ni Italia, dentro de estas revoluciones, logran todavía lograr su unificación. Bueno, luego debían trabajar con el libro y debían leer el documento 20, el recurso 21 y el recurso 25. Acá habla sobre la división, la independencia de Grecia. Acá habla sobre por qué se genera el ciclo revolucionario de 1848, según Karl Marx, filósofo alemán y el que crea el comunismo, la ideología comunista principalmente, y qué pasaba con el Imperio Austriaco en 1848. Dice la pregunta número 1. Según lo leído, ¿cuáles serían antecedentes de largo plazo y causas inmediatas de la revolución de 1848? Bueno, de largo plazo sería el sometimiento de diversas naciones a grandes imperios, como lo explica el recurso 20 con Grecia, en donde nos dice que ellos son descendientes de los sabios y nobles pueblos del Helade, y que deben defender eso, y ante una prolongada esclavitud por parte del Imperio Turco Otomano, deben ahora levantarse y vengarse.
Perdón. Entonces eso va a significar larga duración. Ya, el desarrollo de la ideología liberal y nacionalista, que también son de larga duración. ¿Por qué? Porque la creación, la formulación, la teoría de una ideología se va desarrollando en un tiempo. ¿Ya? No es algo que surge de inmediato y ¡pa! Magia se creó, sino que con el tiempo para irla perfeccionando. Y las causas más automáticas, más cercanas, va a ser la crisis económica, que como nos dice Karl Marx, va a ser la plaga de la patata y las malas cosechas de 1845 y 1846. Y va a ser también el tema de la industria, que va a generar este conflicto entre la burguesía y el proletariado. En la pregunta número 2 dice, ¿qué símbolos comunes ocupan los revolucionarios en las imágenes? Ya, y vamos al icono 23, en donde está arriba de un púlpito con una bandera, y acá también se destacan fuertemente las banderas. ¿Por qué un símbolo que usaban? Bueno, las banderas son considerados símbolos patrios. Y como muchas de estas revoluciones fueron de carácter nacionalista, el símbolo patrio es un reflejo de la nación, por lo tanto es un símbolo que busca enaltecer el triunfo o la lucha de esa nación por lograr sus objetivos. Última pregunta, dice, ¿qué ideas liberales influyeron en esta oleada revolucionaria? Bueno, el constitucionalismo, las clases sociales, burgueses, proletarios, las libertades y los derechos de los ciudadanos. ¿Crees que estas estuvieron relacionadas de alguna forma con el sentimiento nacionalista? ¿Por qué? Y mi respuesta dice que sí, tienen relación con el nacionalismo, ya que una de las revoluciones fueron desarrolladas por una nación sometida que como tal buscaba salir del poder monárquico de los imperios. O sea, si no hubieran habido distintas naciones dentro de los imperios, probablemente no se hubieran desarrollado estas revoluciones. Queridos estudiantes de primero medio, espero que se encuentren muy bien. Cariños para todos. Adiós.